Muy bien. Es necesario venir a la casa del Señor con la Biblia, con la palabra. Amén. Y bueno, quiero predicar hoy, dice la palabra que está en nuestra boca y en nuestro corazón. La palabra de fe que predicamos. La palabra debe estar en nuestra boca y en nuestro corazón. Y voy a predicar la palabra profética más segura, dice la Biblia, a la cual necesitamos, dice, hacemos bien en estar atentos. Amén. Así que dígale al que esté al lado, esté atento. ¿Sí? Si lo ve así medio dormido, dígale, esté atento, despiértese. Bien, entonces vamos a orar. Quiero invitarle a que me acompañe en una oración. Disponga allí su corazón como un terreno fértil para que el Señor siembre la palabra, Señor. Oramos por nuestro corazón, Señor. Señor, ven y abre surcos, Señor, en nuestro corazón para que tu palabra, Señor, sea sembrada, Señor, con poder, Señor, y esa palabra produzca un fruto poderoso, Señor. Disponemos el corazón, Señor, para recibir tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, a mí me gusta predicar la palabra, bastante palabra, así que lo invito a que abra su Biblia en el libro de Isaías, capítulo 36. Vamos a hacer un recorrido del 36 al 39, algunos versículos puntuales. Y la palabra que voy a ministrar tiene por título 3 actitudes frente al tiempo profético. ¿Qué es el tiempo profético? Esto que está pasando y lo que está por pasar. Amén. Entonces, 3 actitudes frente al tiempo profético. Y quiero hablar acerca del rey Ezequías. Ezequías fue un rey prominente de Judá. Y quiero hablar acerca de varias experiencias que este rey tuvo y cómo se enfrentó a desafíos, a crisis importantes. Una crisis nacional y una crisis personal. Y vamos a empezar. El 36 habla acerca de la invasión de Sennacherib. Sennacherib era el rey de Asiria, y este rey de Asiria está invadiendo todo lo que está a su alcance, todas las naciones a su alcance, se están rindiendo ante este rey. Y bueno, Judá no escapa de esto, y entonces este rey envía unos mensajeros al rey Ezequías y le trae el siguiente mensaje. Dice, a los cuales dijo el Rabsaces: decid ahora a Ezequías, el gran rey, el rey de Asiria, dice así: ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Yo digo que el consejo y poderío para la guerra de que tú hablas no son más que palabras vacías. Ahora bien, ¿en quién confías para que te rebeles contra mí? Este rey era tan poderoso que este era el tipo de mensaje que hacía llegar a las naciones que iba a sitiar. Y le trae este mensaje a Ezequías. Para resumir la historia, porque es larga, pero vamos a ir viendo algunos versículos. Ezequías le dice que por favor no diga, él mantiene su confianza en el Señor, pero le dice por favor no lo diga en hebreo. Está hablando en arameo, le dice no lo diga en hebreo porque en el muro está el pueblo y no quiero que el pueblo vaya a escuchar esta amenaza, porque es muy probable, ¿verdad?, que escuchar algo como esto genera temor en el pueblo. Y entonces este mensajero del rey Sennacherib, a propósito, lo dice en voz alta, ¿bien? Y habla ahora no solo a Ezequías, sino ahora se dirige al pueblo con las siguientes palabras. El 14 dice, el rey dice así: no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar, ni os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo, ciertamente Jehová nos librará. No será entregada esta ciudad en manos del rey de Asiria. No escuchen a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: vénganse conmigo que yo les ofrezco algo mejor. Y entonces vemos cómo ahora la amenaza, ¿verdad?, esta voz no solamente va al rey Ezequías, sino ahora va al pueblo. Y cuando el pueblo escucha este tipo de noticias, es muy obvio que se llene de temor, porque no era cualquier rey.
Ellos ya sabían cómo las naciones alrededor habían sido sitiadas y se habían rendido a este rey. Y sigue diciendo el 18, mirad que no os engañe Ezequías diciendo, Jehová nos librará. ¿Acaso libraron los dioses de las naciones, cada uno su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Acaso los dioses de las otras naciones pudieron ser libradas? Así que no se dejen engañar por Ezequías. Dice el 20, ¿qué Dios hay entre los dioses de estas tierras que haya librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Entonces vemos el atrevimiento de este rey malo, ¿verdad? Y cómo desafía ahora al Dios del rey Ezequías, al Dios de los cielos, al Dios de Judá. Y entonces, ante esta amenaza, ahora Ezequías está ante una amenaza nacional, ante un peligro nacional, pero él se planta allí en la confianza que tiene en el Señor y dice que Ezequías va inmediatamente a la casa de Jehová, rasga sus vestidos, entra en oración, clama a Dios, clama al Dios de los cielos y pide ayuda al profeta Isaías. Y le dice, mire lo que está pasando, mire el mensaje que trae este rey malo. Y entonces lo primero que hace es orar, ¿sí? Y es muy lógico, ¿verdad? Que cuando estamos ante una amenaza, ante una crisis, lo primero que deberíamos hacer es orar, ¿verdad? Y clamar a Dios. Y el rey Ezequías clama a Dios y dice, entonces Ezequías oró a Jehová diciendo, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Y oye todas las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Ahora pues, Jehová Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan que tú eres Dios. Tremenda oración hace, ¿verdad? Hace una oración reconociendo que el cielo gobierna, que hay un Dios en los cielos poderoso. Bien, y ante este clamor del rey Ezequías, el Señor responde con bien. Manda al profeta Isaías y le dice, así dice el Señor en cuanto a esto. El Señor envía la respuesta. Y dice, vamos en el 37, 36, dice, y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Cuando se levantaron por la mañana, y aquí todo era cuerpos de muerte. Vemos cómo el Señor responde de una manera prodigiosa, portentosa, de una manera sobrenatural. Dice que no hubo necesidad de sacar armas de guerra. El Señor envió a su ángel y acabó con este ejército, que por cierto era un ejército muy, muy poderoso. Entonces vemos que Ezequías enfrenta una crisis nacional y ante esta crisis clama al Señor, rasga sus vestidos y el Señor le da la victoria. Amén. Pero ahora Ezequías entra, luego que ha salido de esta crisis tan tremenda, entra a una crisis ahora personal. Diga conmigo, una crisis personal, ¿sí? Y es que hay diferentes tipos de crisis, ¿verdad? Crisis globales, comunitarias, familiares, pero esta es una crisis personal y el capítulo 38 dice enfermedad de Ezequías. Ahora Ezequías está enfermo. Dice, en aquellos días Ezequías enfermó de muerte. No era cualquier enfermedad, era una enfermedad mortal, una enfermedad terminal. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, fíjese, no le traía muy buenas noticias. Le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Bien, entonces me imagino el corazón de este rey Ezequías triste por esto, ¿verdad? Pero él inmediatamente hace lo que sabe orar ante las crisis. ¿Y qué es lo que hay que hacer cuando estamos en crisis? Orar, sí, clamar al Señor. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora de mí
que he andado con un corazón íntegro delante de ti. Y dice que el Señor oyó la oración del rey Ezequías y lo sanó. Dice, le envió al profeta y le dijo, dile que te voy a regalar 15 años más de vida. Y no solamente eso, te voy a librar a ti, a esta ciudad, del rey de Asiria. Dice, y a esta ciudad ampararé. Se le da una promesa de que lo sanó, lo libró, ¿verdad? Pero ahora le dice, y también te voy a proteger, te voy a seguir protegiendo del rey de Asiria. Y fíjense que es normal, ¿verdad? Que ante una crisis, es muy normal que ante momentos difíciles busquemos a Dios, ¿verdad? ¿Cuántos no han vivido una crisis? Levánteme la mano, ¿quién no haya vivido una crisis? Todos hemos vivido crisis, ¿verdad que sí? La crisis forma parte de la vida, ¿sí? Y cuando viene una crisis, nos acordamos de Dios más que nunca, ¿verdad? Oramos más, ayunamos, buscamos, nos congregamos, adoramos, buscamos la palabra, ¿verdad? Y hasta nos volvemos más buenos, ¿sí? Y vemos que Ezequías es librado ahora de esta crisis personal. Y me llama mucho la atención que Ezequías, una vez que fue librado de esto, que el Señor lo sanó, su corazón estaba tan lleno de gratitud, que Ezequías decide escribir una carta. En otra versión dice que Ezequías escribió un poema para Dios, ¿bien? Y lo vemos en el verso 9. Dice, escritura de Ezequías, rey de Judá, de cuando enfermó y sanó de su enfermedad. Fue tan tremendo que él quiso escribirlo. Dijo, voy a que esto quede por escrito para recordarlo, ese momento en que estuve tan mal, tan terrible, tan amenazado con esta enfermedad y el Señor me sanó. Y dice, no vamos a leer toda la carta porque es larga, pero sí quiero leer algo muy puntual, ¿sí? El 15 dice, ¿qué diré? El que me lo dijo, él mismo lo ha hecho. Andaré humildemente todos mis años a causa de aquella amargura de mi alma. Sí, él parece que está haciendo un voto, ¿verdad? Y dice, no, de ahora en adelante voy a ser más bueno, voy a ser más humilde, me voy a portar bien. Y después dice el 17, he aquí, amargura grande me sobrevino en la paz. Mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. No solamente está reconociendo, ¿verdad?, que Dios fue bueno y lo sanó, sino que también lo perdonó. Y él se asegura de que esto quede por escrito, ¿sí? Y Ezequías fue un rey prominente, fue también un adorador. Esta historia de Ezequías la encontramos no solamente en Isaías, sino en Segunda de Crónicas y Segunda de Reyes. Está la historia de este rey. Dice que ordenó la casa del Señor, que santificó a los sacerdotes, a los levitas y restauró la adoración en el templo. Era un rey que le gustaba adorar. Y el verso 19 lo deja claro en su carta. Dice, el que vive, este te dará alabanza, como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Él también se asegura de que esto que el Señor hizo y todas sus obras, todas sus proezas, Él las va a contar a su generación. Está garantizando, está haciendo un voto de que esto no se iba a quedar allí, de que esto iba a ser predicado y enseñado a sus generaciones. Y sigue adorando y dice, Jehová me salvará, por tanto cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Amén. ¿Cómo les parece esta respuesta del rey Ezequías ante las crisis que vivió? ¿Sí? Ante esta crisis personal decide hacer una carta y decide hacer votos delante del Señor. Y hasta aquí parece que vamos bien con este rey Ezequías, ¿verdad? Es librado, ¿verdad?, de una amenaza nacional, glorifica a Dios por esto. Ahora atraviesa una crisis personal, también es librado de esto. Y bueno, la vida de Ezequías sigue. Y ahora sí llegamos al capítulo 39. Veamos qué pasó con el rey Ezequías.
cómo terminó, cómo pareciera que terminó sus años de vida. Dice que después de todo esto, ahora sí leemos del 39, del 1 en adelante, dice: en aquel tiempo Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. Quiere decir que Ezequías era famoso, ¿verdad que sí? Y esto que le pasó a Ezequías no se quedó solamente allí en Judá, dice que su fama alcanzó, llegó hasta Babilonia, ¿sí? Y el rey de Babilonia supo de eso y se interesó. Yo me imagino no dice qué decían las cartas, pero me imagino que allí decía, bueno, qué tremendo, cómo fue eso, que el Señor lo sanó y mandó unos mensajeros. Y tal vez los mensajeros, el propósito de los mensajeros era que Ezequías le contara cómo fue que Dios lo libró, cómo fue la reacción del pueblo cuando fue librado del rey de Asiria y ese tremendo milagro que Dios hizo en esa enfermedad terminal. Pareciera que eso era lo ideal que él contara, ¿verdad? Porque dice que el rey envió mensajeros porque supo que había estado enfermo. Cuando uno sabe que alguien está enfermo y lo visita o quiere saber de él, creo que la conversación va a girar en torno a eso, ¿verdad? ¿Cómo fue que lo sanó? ¿Y cómo se siente ahora? ¿Y qué piensa hacer? Y veamos la respuesta de Ezequías. Sigamos, el verso 2. Dice, y se regocijó con ellos Ezequías y les mostró la casa de su tesoro, plata y oro, especias, ungüentos preciosos, toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no les mostrase. ¿Cómo les parece Ezequías? Viene y le muestra todo, de lo menos que le habla es de la enfermedad y cómo se curó, ¿sí? Ezequías le muestra todo y le dice, mire estos micrófonos que compré para hablar bien duro al pueblo, miren estos instrumentos de música, miren estas alfombras, miren este adorno de madera, ¿sí? Me imagino Ezequías, eso fue lo que hizo, mire mis armas, mire todo el arsenal militar que tengo. Y dice que Ezequías se gozó de esa visita. Pero vamos, ¿qué pasó? Llegó entonces, dice, apareció el profeta Isaías. Apareció el profeta Isaías y le dice, entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dicen estos hombres? ¿Y de dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió, de tierra muy lejana han venido a mí, de Babilonia. Dijo entonces, ¿y qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías, todo lo que hay en mi casa han visto y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. Entonces dijo Isaías a Ezequías, oye palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí vienen días en que serás llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa. O sea, eso que le mostraste a los babilonios, eso de lo que te pavoneaste, todo eso va a ser llevado a Babilonia. Y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, la herencia que los papás le dejaron, ninguna cosa quedará, dice Jehová. Y yo me imagino a Ezequías, porque Ezequías a estas alturas de su vida era alguien muy relajado. Y dijo, bueno, no importa que se lleven lo material, ¿sí? Pero mire cómo remata la palabra del Señor. Dice, de tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. No solamente las cosas materiales que hay acá, sino también tus hijos, tu descendencia y todos los hijos, todos los muchachos del reino van a ser llevados a Babilonia. Y mire cómo responde Ezequías. El 8. Y dijo Ezequías a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió, a lo menos haya paz y seguridad en mis días. ¿Cómo les parece? Bueno, está bien, está buena la palabra. Bueno, yo me desprendo de todo esto material, no pasa nada. Pero por lo menos
mientras yo viva, hay paz y seguridad. ¿Sí? Fíjate que Isaías le está hablando nada más y nada menos de la cautividad de Babilonia, de que iban a ser despojados de todo y que sus muchachos iban a ser llevados allá y se les iba a cortar la descendencia porque dice que iban a ser eunucos. Y a Ezequías no le importa. Dice, bueno, eso es para el tiempo del futuro. Por lo menos yo tengo paz. Y me imagino a Ezequías a estas alturas de la vida diría, bueno, bastante angustia me dio este hombre, el rey de Asiria, como vaya a estar afanándome por el futuro. Y bastante angustia tuve con la enfermedad, ¿verdad? Que hasta hice una carta, hice votos allí como para estar yo afanándome por el futuro, ¿verdad? Dejemos que las cosas sean. Bástale a cada día su propio afán, ¿sí? Por lo menos yo estoy aquí asegurado. Yo estoy aquí en mi cuadrito asegurado, me va bien, ¿sí? Tengo provisión de aquí a allá. Total, me dieron 15 años, ¿sí? Entonces, pues, los demás van a ver qué hacen. ¿Cómo les parece esta reacción, esta respuesta del rey Ezequías? Y les dije que iba a hablar de 3 reacciones o 3 actitudes frente al tiempo profético. Entendiendo el tiempo profético como estas cosas que están pasando en el mundo y lo que está por venir. Amén. Y entonces vemos a Ezequías y podemos decir, pero ¿qué pasó con Ezequías? ¿Cómo se volvió así? ¿Cómo llegó a ser así? Y la primera reacción de la que quiero hablar es la indiferencia. Diga conmigo, la indiferencia. La indiferencia es una condición emocional muy peligrosa. Demasiado peligrosa, porque nos hace indolentes ante lo que está pasando y lo que pueda pasar. Nos hace indiferentes, nos hace, nos hace que no podamos tener empatía por el otro, que no tengamos compasión, que no nos importe el otro, ¿sí? Y entonces entramos en una fase de nuestra vida de que solo importo yo. Solo importo yo y me ocupo de los míos. Y es verdad que tenemos que ocuparnos de nosotros y de los nuestros. Claro que sí, ¿verdad? Dice la palabra que primeramente para los de su casa. Pero el Señor también nos demanda a nuestro prójimo. El Señor también nos demanda a nuestro hermano. Amén. El Señor, de hecho, es un mandamiento. Cuando el Señor dice, y este mandamiento tenemos de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y que nos amemos unos a otros así como Él nos amó. Y hay cristianos que tienen un conflicto con esto. Dicen, no, yo amo a Dios, yo amo al Señor. Yo oro, yo ayuno, yo diezmo, yo amo al Señor con todo mi corazón. Pero cuando se trata del hermano, no, con los hermanos de lejitos. Con mis hermanos de lejitos, porque ay, es que hay hermanitos, Dios mío, entonces yo prefiero de lejitos con los hermanos. ¿Sí? Y yo voy a la iglesia los domingos, escucho la palabra, pero nomás termina la palabra, yo me desaparezco para no saludar a nadie. Cuando desde aquí decimos salude al que tiene al lado, vaya y salude atrás, hay quienes se hacen los locos para no ir a saludar a nadie. Pero amamos al Señor, ¿sí? Y resulta que la fórmula que Jesús dejó fue que amáramos al Señor con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, pero también que amáramos al hermano, que amáramos a la iglesia. ¿Y quién es el hermano? Pues el que se congrega, ¿sí? El que viene a la iglesia, el que aceptó a Cristo. Amén. Y es que fíjense que este tema de la indiferencia, hoy en día el mundo promueve esto. Estamos ante una generación indiferente, una generación individualista, ególatra, que solo busca su propio bien. Y también es profético porque la palabra dice que el carácter de los hombres de los últimos tiempos iba a ser así, amadores de sí mismos. Y estamos en la generación más narcisista que la historia de la tierra haya conocido. La generación más individualista, más egocéntrica, la generación más irreverente.
la generación más violenta, la generación que solo busca su propio beneficio. Y lamentablemente esto visita también a las iglesias, a los cristianos. También nos visita, y fíjense que forma parte de nuestra naturaleza caída, porque cuando vemos en el libro de Génesis, este mensajito no es nuevo. Satanás se metió en el Edén y metió un mensaje, y el mensaje fue: no necesitan a Dios, no necesitan a Dios, ustedes solos pueden. El día que hagan esto, ¿verdad?, que coman de ese árbol, ustedes van a ser igual a Dios en sabiduría, en ciencia, en conocimiento. Entonces no lo necesitan, ¿bien? Y vemos que esto también, este mensaje ha traspasado la historia, y es el mismo mensaje, me llama la atención, el mismo mensaje de Sennacherib, ¿sí?, del rey Sennacherib, cuando le dice a Ezequías y al pueblo, dice: ay, ya no le hagan caso, eso es pura palabrería. Eso de Dios y eso es pura palabrería. Eso que Dios los libra, eso es puras mentiras. Dice: síganme a mí. Y les hace una oferta: síganme a mí, que yo también les voy a dar bienes, les voy a dar tierras. Es más, les ofrezco una tierra mejor. Claro, estaba ofreciendo a Babilonia, ¿sí? Y los invito a que en casa estudien esta palabra, Isaías del 36 al 39. Y por segunda de Crónicas y segunda de Reyes, la historia del rey Sennacherib y del rey Ezequías. Y vemos cómo Sennacherib le lanza este mismo mensaje, y es el mismo mensaje de hoy. Satanás levantando su voz para decirle al mundo que no necesitamos de Dios. Es más, se burla de Dios. Y también es profético, ¿verdad? Dice que se levanta en contra de lo que es Dios, ¿sí? Le resiste y se burla a esto. El Salmo 2 habla de cómo las naciones se van a levantar en contra de Jesús, de su ungido, y obviamente de nosotros, porque amamos a Jesús. Amén. Y tenemos que tener mucho cuidado con esto, iglesia, de revisar nuestro corazón, si estamos siendo indiferentes, si no nos importa. ¿Y sabe cómo puede evaluar usted eso? En sus oraciones. Préstele atención, ¿cómo son sus oraciones? Señor, ayúdame, Señor, resuélveme, Señor, prospérame, Señor, que me vaya bien aquí, Señor, puro para acá, ¿sí? Y claro que hay que orar por nosotros, y el Señor quiere que nos vaya bien en todo esto. Pero el tema es cuando mis oraciones giran solo en función a mis deseos materiales o a mis necesidades emocionales. Entonces por allí usted puede revisar si usted está cayendo en esto, porque es una trampa. La indiferencia es un camino hacia la soledad, es un camino hacia la depresión, porque me aísla de todos, solo importo yo. Y preste atención a eso, a sus oraciones, ¿sí? ¿Cuándo fue la última vez que usted oró y clamó por Venezuela, por ejemplo? Por la comunidad, por el municipio de Junín, por los niños, por los jóvenes, por la iglesia. Y a lo mejor su oración es solamente por usted. Y otra condición que usted puede revisar es ¿cuándo fue la última vez que se reunió con un hermano y lo invitó a su casa, lo invitó a comer, lo invitó a almorzar? ¿Sí? Hoy es un buen momento para eso, ¿sí? Si tiene tiempo sin hacerlo. Bien, ¿cuándo fue la última vez que se reunió? Y por allí empezamos a evaluar si estamos siendo indiferentes, individualistas, egoístas, y entender que el mundo promueve esto, y cada día lo va a promover más. Amén. Ezequías, fíjense que ante la adversidad, él se humilló delante de Dios. Y hay quienes tienen el descaro que ante la adversidad dicen: es que Dios tiene que responderme, es que Dios tiene que acordarse de mí, Dios tiene que ayudarme. Escuchaba el otro día a un hombre que yo lo conozco muy bien y sé que es un hombre malo. Fue malo con su esposa, con sus hijos, malo con sus papás, pero él era muy bueno con los pobres, le daba mercado a los pobres. Cuando tenía platica le daba mercado a los pobres. Y un día en que estaba pasando una calamidad, un tiempo duro, me decía, y yo le hablaba del Señor y de esto, de humillarse delante de Dios, de clamar, de poner inclusive nuestro propio orgullo delante del Señor.
Y este hombre decía, no, pero Dios tiene que ayudarme. Dios tiene que ayudarme porque yo he sido muy bueno con los pobres. ¿Cómo les parece eso? Y a veces hay cristianos así. Este hombre obviamente no era cristiano, pero a veces hay cristianos así. Dios, tú tienes que ayudarme porque tú sabes cómo yo sirvo en la iglesia, cómo mire todo lo que yo hago en la iglesia. Tienes que ayudarme, ¿sí? Y ante un momento de crisis le hacemos reclamos a Dios. Le exigimos cómo es que tiene que responder. ¿Cómo le parece? Ezequías, fíjese, cuando estuvo ante sus crisis, ante la crisis nacional y la crisis personal, Ezequías se humilló delante del Señor y le dijo, Señor, mírame, Señor, que he andado con un corazón íntegro delante de ti, mira que he hecho lo bueno delante de ti. Ezequías no dijo en ese momento, no se había vuelto indiferente, ¿verdad? Él no dijo, mira todo lo que tengo y todo lo que logré. Él dijo, él se dio cuenta y reconoció que él no era nada y que Dios era todo. Y en momentos de crisis, de adversidad, necesitamos revisar el corazón, cómo también nos acercamos a Dios. ¿Sí? Dios es soberano y eterno y nuestra queja, nuestras pataletas, nuestra malcriadez no mueve a Dios de su trono. Lo que mueve a Dios es nuestra humillación. Cuando reconocemos que no somos nada y que Él es todo. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en esto? Amén. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con estas enseñanzas a veces antibíblicas que se nos meten en la iglesia y vivimos eso solo para lo mío, para lograr lo mío y lo de los demás no me importa y entonces perdemos de vista quiénes somos como cristianos. Veamos Filipenses 3:20 y perdemos de vista de qué se trata nuestra vida aquí en la tierra. Dice Filipenses 3:20, dice, mas nuestra ciudadanía ¿está dónde? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Si esta no es nuestra realidad aquí en la tierra, estamos graves. Porque entonces nos volvemos un ciudadano más de esta tierra y no un peregrino. Y no vivimos una vida entendiendo que nuestra ciudadanía no está acá, que esperamos al Señor. ¿Cuántos esperan al Señor? Amén. Si esperamos al Señor, necesitamos prepararnos, necesitamos estar atentos a la palabra profética, porque de lo contrario, fíjense que el diablo también promueve todo esto y una falsa espiritualidad. Hoy en día todo el mundo es espiritual, ¿sí? Hoy hay más espiritualidad en el mundo que nunca antes. La gente creyendo en los ángeles, en los arcángeles, en el universo, en un montón de cosas raras, ¿sí? Todo menos en el regreso del Señor Jesús. Y si nuestra condición es esta, mi hermano, estamos en graves peligros. Hay quienes dicen, no, yo creo en Dios, pero a mi manera. Y yo voy a la iglesia a mi manera. Y yo sirvo a mi manera. ¿Sí? Y esto es una trampa de Satanás, porque dice la Biblia que Proverbios dice que hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin es fin de muerte. Y plantarnos en esto de que yo busco a Dios a mi manera, de que yo creo a Dios a mi manera, esto es un camino al infierno. Lo dice la Biblia, porque tal cosa como que yo busco a Dios a mi manera no es bíblico, ¿sí? Así que si esa es su condición, hoy usted tiene la oportunidad de caminar por el camino del Señor y no por sus propios caminos. Amén. Porque el mundo nos está mostrando muchos caminos y una falsa espiritualidad. Y el cristianismo, mi hermano, escuche esto, cristianismo sin santidad es muy peligroso. Cristianismo sin arrepentimiento, sumamente peligroso. Pero cristianismo sin esperar al Salvador, sin pasión porque Jesús viene, es aún más peligroso. Seríamos un ciudadano más de esta tierra que busca las cosas de esta tierra. Y tenemos que tener cuidado con esto, ¿sí? Porque Satanás es el primer interesado en que seamos indiferentes, en que no veamos la palabra profética. Entonces les dije que íbamos a hablar de 3 actitudes, ¿verdad?, frente a la profecía bíblica, al tiempo profético. La primera la vemos en el rey Ezequías, cómo se vuelve indiferente.
Y la segunda, otra actitud frente al tiempo profético, la angustia. Diga conmigo, la angustia. Y de esto pues no voy a explicar mucho porque usted y yo sabemos qué es la angustia, ¿verdad que sí? ¿Cuántos han estado angustiados algún día en su vida? ¿Cuántos? A ver, dígame. La angustia forma parte de la vida. La angustia nos visita de vez en cuando y es muy normal que cuando enfrentamos una crisis nos visite la angustia. El problema es cuando nos quedamos en la angustia, cuando no hacemos nada para salir de ahí. Y sabe, el Señor sabe que a nosotros nos da angustia. Por eso la Biblia dice que Él nos libra de la angustia, ¿sí? Si no, no lo dijera, ¿verdad? Que el Señor nos libra de la angustia, que el Señor nos libra de la ansiedad, ¿sí? La angustia y la ansiedad son primas hermanas. Pero si el Señor dijo que Él nos libraría de la angustia, es porque nos visita la angustia. Y la angustia es normal que se dispare ante las cosas que están pasando y la forma en cómo yo percibo lo que está pasando. Si lo percibo amenazante y me quedo metida en las noticias, ¿sí? Porque eso es un generador de angustia en este tiempo, estar pegado en las noticias. Todos los días viendo y viendo noticias. ¿Y qué pasó con esto? ¿Y qué pasó con aquel? ¿Y cuándo aparece esto? ¿Y cuándo no sé qué? Angustia tras angustia. ¿Y dónde se manifiesta la angustia? Aquí y aquí. ¿Sí? Una afectación aquí en nuestros pensamientos, ¿verdad? Ahora hay más pensamiento, ahora hay más ruido, bien, pero también aquí en nuestro organismo ahora hay más taquicardia, hay sensación de ahogo, mareos, temblores, sudoración y sobre todo un síntoma significativo de la angustia es esto aquí en el pecho. ¿Les ha pasado? De hecho, angustia significa angostamiento, o sea, se nos pone angostico, se nos aprieta esto. ¿Sí? Y es normal. Lo que no es normal es quedarnos allí y no buscar ayuda. Necesitamos salir de la angustia, necesitamos buscar ayuda. Y ¿sabe por qué, mi hermano? ¿Y por qué hablo de la angustia? Porque la angustia forma parte de una afectación global, mundial, que va a visitar la tierra en el tiempo profético. Amén. ¿Y dónde dice esto, pastora? ¿Usted de dónde saca eso? Vamos a Lucas capítulo 21. Hay muchas otras palabras, pero quiero hablar de este Lucas 21. El Señor Jesús está hablando de las señales antes del fin y de la venida del Hijo del Hombre, de su venida. Dice Lucas 21:25, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra, ¿qué? Diga conmigo, ¿están leyendo? ¿Qué es lo que va a haber en la tierra? ¿Y dónde queda la tierra? ¿Dónde estamos nosotros? En la tierra. Dice, angustias de las gentes confundidas a causa del bravío del mar y las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Y hoy en día ya estamos viendo estas cosas, ¿verdad? Hay noticias acerca del sol, de la luna, ¿verdad? Y dice que esto va a traer una expectación, un terror sobre la tierra. Bien, y ya lo estamos viendo. La pandemia disparó todo esto. ¿Y quieres que les cuente algo? Yo no soy de ver muchas noticias, pero a veces veo noticias que tienen que ver con el tema sanitario, con el tema de salud. Y la Organización Mundial de la Salud ha sido las noticias todos estos días de la OMS dice que declaró que el brote de viruela del mono en África, dice que constituye una amenaza mundial. Y dice que se aproximan otros virus, ¿sí? No sé si han leído eso, ¿bien? No se quede mucho pegado en esas noticias, pero la OMS ya está mandando señales, ¿sí? Que vienen otros virus, que esta viruela del mono está amenazando a Europa. Y según la Psychology Today, que es una agencia encuestadora y que promueve estudios, describe los estudios en materia de salud mental, dice
que en España 1 de cada 4 jóvenes se siente solo y 1 de cada 8 niños sufre de ansiedad. Y dice que esto es algo que está visitando y amenazando a toda la tierra. Amén. Otra declaración de la OMS dice que el 50% de los trastornos mentales comienzan a los 14 años y el 75% se intensifica antes de la mayoría de edad. Quiere decir que entre 14 y 18 años tenemos una generación que está afectada por trastornos mentales. Y esta es una generación que nos debe doler, porque es la generación que va a abrir, que va a esperar, ¿verdad? Que va a ver al Mesías, volver al Señor Jesucristo, al Rey de Reyes. Bien, y nos debe importar. Sé que como iglesia el Señor nos ha ido hablando desde hace tiempo acerca de cuidar a esta generación, a nuestros niños, nuestros jóvenes. Bien, porque Satanás sabe todo esto y bombardea y daña a la gente, sobre todo especialmente a los niños. Entonces, que no seamos, hermanos, indiferentes en este tiempo, pero que tampoco seamos de estos que están aquí muertos de angustia, porque esta no es la herencia de los hijos de Dios. Y si seguimos leyendo en Lucas, dice, cuando estas cosas, el 28, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿Y cómo es que cuando estas cosas comienzan a suceder, unos están llenos de terror y de angustia y desfalleciendo y confundidos? ¿Y cómo va a haber otros que se van a erguir sus cabezas y se van a gozar? No sé en cuál de estos dos planos quiere estar usted, mi hermano, pero yo no quiero estar en los de la angustia. Yo quiero estar en esos que levantan su cabeza y entienden que el Señor está cerca, que su venida está cerca. Amén. Y prestemos atención a qué está generando angustia en nuestro corazón. Las noticias, no tenemos por qué saberlo todo. Si usted se pega todo el tiempo a las noticias, se va a angustiar. Y la Biblia lo dice, el 34, otro generador de angustia, dice, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería. Dígale al que tiene al lado, deje la tragadera. Dígale, deje la tragadera. Dice que no se carguen de glotonerías y embriagueces y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros, ¿qué? Aquel día, el día del Señor. Amén. ¿Cuántos están recibiendo la palabra? Amén. Esto nos detona, nos mete allí. Revisemos y busquemos ayuda. Si usted ve que no puede con la angustia, busque ayuda. Diga, tengo el pecho apretado, me siento mal, oren por mí. Sí, pero también usted ponga de su parte. ¿Dónde está pegado? ¿Sí? Si nos pegamos a esto, mi hermano, vamos a tener paz. Vamos a hallar descanso, porque aquí está toda la historia. Amén. Esta historia no es del diablo. Esta historia se trata de Jesús y su iglesia. Esta historia se trata de que el cielo gobierna. Amén. Y otra actitud, la tercera actitud frente al tiempo profético, la confianza. Diga conmigo, la confianza. Y la confianza en el Señor. Y la única forma, mi hermano, de producir o desarrollar confianza, porque la confianza es un fruto que se desarrolla, está ahí en nosotros, pero se desarrolla igual que la angustia. La angustia se desarrolla si usted está conectado siempre a lo angustiante, pero la confianza se desarrolla siempre y cuando usted esté conectado en lo que genera confianza. Y lo único que nos va a garantizar que estemos erguidos, que levantemos nuestra cabeza ante el tiempo del fin, es la confianza en el Señor. Y solo se produce, escuche esto, iglesia, con la preparación. Diga conmigo, preparación. La confianza, la única forma de desarrollar confianza es con la preparación. ¿Con la preparación en qué? Prepararnos para los tiempos finales. No estar ajenos a esto, no estar indiferentes a esto.
no estar angustiados ante esto, sino preparados. Y la preparación requiere nuestro esfuerzo, nuestra voluntad, nuestro compromiso, ¿sí? Tal cosa como oren por mí. Sí, claro que tenemos que orar unos por otros, pero ore usted también por usted mismo, ¿sí? Busque la palabra, métase a estudiar la Biblia, a leerla. Y acá quiero hablar en el tema, en cuanto a la preparación. Creo que el mayor ejemplo de preparación lo vemos en el libro de Daniel. Y con esto voy terminando, ¿sí? La confianza, el libro de Daniel, vemos la historia de Daniel y en casa usted va a leer Biblia para que se prepare, va a leer Daniel del capítulo 1 al capítulo 6, la vida de Daniel. ¿Y sabe quién era Daniel? ¿Quién representaba a Daniel en Babilonia? Uno de esos muchachos a los que el profeta Isaías le dijo a Ezequías, sus hijos, su generación van a ser llevados a Babilonia. Daniel era uno de esos muchachos que ahora estaba allí en Babilonia. Y dice que el rey, los que han leído el libro de Daniel, dicen que el rey Nabucodonosor de Babilonia tuvo un sueño loco que lo trastornó y se levantó al día siguiente todo endemoniado porque dijo, pero ¿qué es esto? Soñé algo, pero no sé qué soñé. Y manda a llamar a todos los reyes, los magos, los adivinos y a todos los caldeos inteligentes en esto y les dice, bueno, tuve un sueño. Y ellos dicen, bueno, dígalo, vamos a interpretarlo, somos expertos en interpretar sueños. Y el rey le dice, no, el problema es que no sé qué soñé. Y estos magos entran en conflicto, dicen, no, rey, o sea, tal cosa como esa, jamás nadie ha pedido eso. Es más, se lo decimos, eso es imposible. Nadie aquí en la tierra, ningún poder humano es capaz de adivinar qué fue lo que usted soñó. Interpretarlo sí, pero adivinar qué soñó, no, imposible. Y el rey dice que el rey se endemonió aún más y dijo, pues los voy a matar a todos. Y en eso aparece Daniel. Y Daniel dice, ya va, rey, ya va. No nos mande a matar todavía, espere tantico, déme chance y yo voy y le adivino el sueño y se lo interpreto, ¿sí? Y esto es tremendo, ¿sí? ¿Cómo era? ¿Qué había en el corazón de Daniel para él atreverse a decir eso? Y sale corriendo Daniel, ¿verdad? Y dice, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él le mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a sus amigos. Le dijo, ayúdenme, vamos a orar, vamos a ayudar, vamos a meternos aquí en oración, porque los comprometí. Le dije al rey que yo le iba a adivinar. Y dice Daniel, hace declaraciones como esta, dice, sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglo, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, ¿sí? Y fíjense que Daniel entra a la presencia del rey Nabucodonosor, le adivina el sueño y se lo interpreta. Y esto es impresionante. A mí me impresiona cómo Daniel dice aquí, a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza. Y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues no nos has dado a conocer el asunto del rey. Y dice, él glorifica a Dios porque Dios le dio sabiduría y fuerza. La sabiduría vino de esa profundidad que él tenía en el Señor, pero la fuerza, fíjense que, y escuche esto, iglesia, Daniel venía de allá, o sea, había sido arrebatado de su propia tierra, le habían matado a sus papás, él vio cómo mataron a sus papás y a los papás de sus amigos, vio cómo profanaron el templo sagrado, vio todo ese desastre, cómo les robaron todo y los llevaron ahora como eunucos allí. Y Daniel y sus amigos tenían razones suficientes para odiar a Nabucodonosor. Ellos estaban allí cerquitas
Y por ningún lado vemos a Daniel y sus amigos diciendo: vamos a conspirar contra este desgraciado Nabucodonosor que nos mató a nuestros papás, que nos robó las casas, que nos despojó, que nos dañó el templo. Por ningún lado usted ve a Daniel haciendo tal cosa, ni convocando reuniones, ni nada de eso, ni viéndola a ver en qué momento matamos a Nabucodonosor. En ningún momento vemos a Daniel maldiciendo. Al contrario, él entiende el tiempo profético que estaba viviendo. Él se posiciona a pesar de su dolor, se posiciona y se enfoca, y él sabe. Tal vez le habían contado la profecía de Isaías, de Jeremías, ¿verdad? De que iban a ser llevados allí, y él dijo: yo soy uno de esos, y yo entiendo la profecía, y entonces yo voy a conectar con el Dios de los cielos. Y lo primero que le dice a Nabucodonosor, él quita y pone reyes. Y vemos a Daniel, que vio esta profecía también cumplida. Él vio cómo Dios quitó y puso reyes, porque vio a Nabucodonosor, al hijo de Nabucodonosor, a Darío, a Ciro. Los vio. Permaneció allí en Babilonia, anclado a la palabra profética, y en ningún momento vemos a él peleando ni quejándose. Al contrario, es de admirar algo, iglesia, y escuche esto, porque en un tiempo de crisis, un tiempo peligrosísimo como el que estaba viviendo, la búsqueda, la preparación, la sabiduría que él había alcanzado aún en ese tiempo, y a lo mejor ya practicaba esto, lo libró no solamente a él de una crisis personal, sino también a otras personas. Y es que en tiempos de crisis necesitamos oír la voz de Dios. Y la única forma de oír la voz de Dios es que tengamos un corazón orientado a esto. Un corazón orientado a la palabra profética. Un corazón preparado. Que seamos sabios y entendidos. Por eso el apóstol Pablo, en sus oraciones apostólicas en Efesios 1 del 15 al 22, habla y hace oración y dice: por esta causa yo doblo mis rodillas para que el Padre, para que tengan desde ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo, del que ha de venir. Pablo lo entendió y lo enseñó. Y no solo Pablo, fíjese, el Señor Jesús resalta la importancia de buscar la sabiduría del Señor, de buscar, porque Él sabe que es importante entender, como lo hizo Daniel, que Dios, Él es el que revela los misterios. ¿Usted quiere saber qué va a pasar en Venezuela, en las naciones? Busque al Señor, busque la sabiduría del Señor. No busque, hoy en día la gente anda buscando noticias en los youtubers, en los profetas, y hay noticias tras noticias que lo que generan es más caos en el corazón y en la colectividad. Daniel no hizo eso. Daniel, gracias a Dios, no tenía internet. Yo creo que no lo hubiese usado. Daniel sabía la palabra profética y él fue allá y dijo: este es el Dios de mis padres. Mis padres me enseñaron que era el que revelaba los misterios. Y Daniel dobla sus rodillas y busca la sabiduría de Dios. Y Jesús enseña esto a sus discípulos. Mateo 13, el Señor le dice, está hablando por parábolas, y los discípulos le dicen: pero ¿por qué nos hablas en parábolas? Y el Señor dice: pues porque a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino, pero a ellos no. ¿Saben por qué? Porque no les interesa. Porque oyendo no oyen, viendo no ven, y del corazón está engrosado por allá de ansiedad. No les interesa. Por eso lo hablo en parábolas, en misterios, para que esto sea revelado a los que lo desean, a los que lo anhelan. Y allí en Mateo 13 dice: al que tiene le será dado más, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le va a quitar. O sea, al que tiene hambre y sed del Señor, se le dará más, se le revelará más. Y el mismo Señor en Mateo 24 y 25, que es un clásico, ¿verdad? De lo que a los que nos gusta estudiar los últimos tiempos,
Y en casa usted lo va a leer y va a profundizar en Mateo 24. En Mateo 24 el mismo Señor Jesús está resaltando la importancia de prepararnos espiritualmente para hacer frente a todo lo que está pasando y a lo que viene. Esa es la única forma, la preparación. Y en Mateo 24 el Señor deja claro varias cosas. Voy a citar 4 puntos de los que el Señor habla aquí rápidamente. Mateo 24, 32. Y Él dice, está hablando de la venida del Hijo del Hombre, de su regreso. Y dice, de la higuera aprendan la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabes que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Pues todo lo que está pasando alrededor en las naciones, en el mundo. Dice, conoced que está cerca a las puertas. Y la única forma de conocer es estar preparados. Amén. En la palabra profética. No en esas teorías conspiratorias, conspiranoicas que aparecen en internet, que por cierto hay un montón. ¿Sí? Otro aspecto en el que Jesús manda a que estemos preparados, porque hace hincapié, resalta, subraya la importancia de prepararnos. Dice, pero el del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y hoy, ¿cómo estamos? Como los días de Noé, como los días de Lot, como Sodoma y Gomorra. Cómo ha proliferado la inmoralidad y todo este desastre que vemos. Y el Señor dice, cuando vean esto, porque va a ser así, la venida, el regreso va a ser como en los días de Sodoma y Gomorra, que dice que antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Y no hay nada de malo en casarse. Claro que hay que casarse, ¿verdad? Por acá estamos a la orden, ¿verdad, pastor? Para casar. Claro que el Señor desea, ¿verdad? Que hayan familias, ¿verdad? Pero dice que estaban todos embriagados, buscando su propia afán, hasta que vino el diluvio y los ahogó a todos. Y otra, la última, dice la parábola del siervo fiel. Dice, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Así como preparado, esperando al Señor. Y otra es las parábolas de las 10 vírgenes, ¿sí? 10 vírgenes, 5 sensatas, 5 insensatas. Las sensatas estaban preparadas con su aceite y cuando vino el novio entraron porque estaban preparadas. Mi hermano, necesitamos alinearnos con esto, que nuestro corazón esté orientado a la búsqueda de la palabra profética más segura. Que cuidemos, que revisemos nuestro corazón. ¿Dónde está nuestra confianza? Que no nos pase como Ezequías, que su confianza terminó en las cosas que poseía y se volvió indiferente. Porque la peor crisis que puede enfrentar una persona es una confianza fuera de Dios. Esa es la peor crisis. La peor crisis, escucha iglesia, que una persona puede enfrentar es la confianza fuera de Dios. Y vamos a tomar un tiempo para orar. Que cuando el Señor venga nos encuentre haciendo así como el siervo fiel, preparados, que podamos discernir las señales, que podamos inclusive discernir al enemigo. Ezequías no pudo discernir al enemigo, eran enviados de Babilonia y él no vino a discernir, él no discernió eso. Lo que hizo fue que le mostró y el profeta le dice, ¿y qué le mostraste en tu casa? ¿Qué hay en tu casa? Y hoy te pregunto, iglesia, ¿qué hay en tu casa para mostrar? Cuando alguien te visita, tus propios hijos, ¿verdad? ¿Qué le muestras? ¿Qué hay en tu casa para mostrar? Quiero invitarlo a que se pongan de pie por un momento y vamos a orar. Que podamos revisar nuestro corazón. ¿Cómo estamos respondiendo a lo que está pasando alrededor? ¿Cómo estamos respondiendo a esto? El Señor nos manda a predicar la palabra.
El Señor nos manda a hacer obra de evangelista y dice, pero tú predica la palabra. No te pongas a hablar cháchara, dice, porque va a llegar el momento en que no van a sufrir la sana doctrina. La gente se va a reunir a escuchar fábulas, cháchara. Y el Señor nos exhorta a predicar la palabra en este tiempo, a cumplir la pesca milagrosa, ¿sí? Dice que prediquemos cuando el Señor dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Dice, enseñándole todas estas cosas, y termina la frase de la gran comisión diciendo, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. ¿Puede entender esto, iglesia? Que el Señor dijo que estaría con nosotros hasta el fin del mundo mientras nosotros predicábamos el evangelio. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, palabra profética más segura, Señor, a la que nos dejaste claro que era importante y que hacíamos bien en ir a esa palabra, Señor, porque solo allí encontramos paz, solo allí hallamos descanso y confianza, solo allí hallamos aliento para nuestra alma. Pues dice tu palabra, el día que clamé mi angustia, tú me respondiste con vigor en nuestra alma. Tú has prometido, Señor, librarnos de la angustia, pero tú demandas de nosotros que nos preparemos, que veamos todas estas cosas y que nos preparemos, Señor, porque prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin. Y dice tu palabra, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre, hasta el fin. Hasta el fin. Vamos, iglesia, vamos a pedirle perdón al Señor si nos ha visitado la indiferencia, la tibieza, el desinterés. Señor, te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón, Señor, cuando hemos sido indiferentes aún con el amor al hermano. Pues tú dijiste que en eso conocería el mundo, que éramos tus discípulos. Cuando el mundo vea que nos amamos unos a otros, cuando el mundo vea en la crisis cómo la gente desfallece de miedo y terror, tus hijos se aman unos a otros. Señor, perdónanos cuando tal vez nos hemos acostumbrado a la angustia y no hemos hecho nada y no hemos buscado ayuda y no hemos apelado a ti, Señor. Pues dice tu palabra, torre fuerte es el nombre de Jehová, y a él correrá el justo y será levantado. Señor, hoy queremos correr a ti, Señor. Queremos cobrar fuerza, Señor, en ti y en tu palabra. Es lo único que nos garantiza aliento de vida. Es lo único que nos garantiza, Señor, estar confiados, estar anclados, estar plantados como árboles de justicia. Tu palabra, tu bendita palabra, no hay otra cosa. No hay otra cosa. Tu palabra, y tú eres la palabra. Tú eres el verbo, la palabra hecha carne. Tú eres el que es, el que era y el que ha de venir. Tú eres el que nuestra alma desea. Tú eres el que esperamos. Señor, nos volvemos a ti, Señor. Orientamos nuestro corazón a ti, Señor, a tu gracia, a tu amor, Jesús. Oh, llena nuestra lámpara, Señor, de aceite, de sabiduría, de profundidad, de palabras, Señor. Hoy queremos cantar, Señor, una vez más de tu gracia, Señor. Vamos a decirle al Señor: